hablábamos de América Latina, todo este primer tramo de la Hora de los Pueblos, vamos a uno de los que quiere definir los rumbos de América Latina y lo ha hecho durante buena parte de la historia, Estados Unidos. Carlos. Sí, yo coincido con Guido. El proyecto viable es el de Hillary, pero creo que es el más peligroso de los dos, a pesar de que Trump parece el logro. Yo lo coincido Claro. totalmente. Sí, yo creo que para América Latina Hillary va a ser un problema. Va a ser un problema. Y para Medio Oriente también por esas alianzas con Israel que decíamos antes. Pero el proyecto de Trump no funcionaría ni 24 horas. O sea, y yo creo que de hecho el electorado norteamericano, que es poco el que vota, hay que siempre recordar eso, cuántos norteamericanos y norteamericanas votan, 25%, está más volcado hacia la racionalidad, entre muchas comillas, que representa a Hillary Clinton. La mujer que festejó la muerte de Gaddafi, el asesinato de Gaddafi, recordemos. El salvaje, además, asesinato, Sí. digamos, el brutal, el torpe. Exactamente. Y Bush apoya a Hillary Clinton. Esto también, hasta algunos republicanos que no son palomas, sino son halcones, se dan cuenta de que eso funcionaría mejor también para el patio trasero latinoamericano, como dicen ellos, y para el contexto general, y también en este relacionamiento con Rusia y con China y con toda la situación que se vive en el damero internacional, ¿no? La sensación que desde el macartismo para acá el campo popular norteamericano perdió la batalla, ¿no? No surge un candidato, no. Y además cada vez que hay una objeción, o sea, la ausencia de una política de salud pública extendida, alguien le dice al que lo plantea, usted debe ser comunista, usted debe ser terrorista. Y entonces toda la discusión se sitúa en explicar que uno no es terrorista o comunista o algo así. Me hace acordar a las campañas en Argentina. Piden aumento de sueldo, son militantes kirchneristas, ¿no? Claro. Y sí, devalúan el pedido. Vos decís, ¿qué te importa si está pidiendo aumento de sueldo? En realidad, los norteamericanos han encontrado en los últimos tiempos una forma, ¿no es cierto?, de revestir de cierto progresismo a sus candidatos. No nos olvidemos que Obama era el negro, ¿no es cierto?, sí. Y por lo cual el tema racial irrumpía de alguna manera. Claro, y esta es mujer, por otro lado. Y por otro lado, además demócrata. Aparte es demócrata enfrentada a un monstruo fascista como es el otro. Entonces, claro, en esa muestra de la personalidad, no de las políticas ni de los intereses que hay detrás, sino de las personalidades, claro, parece favorecida la Hillary. En lo propagandístico creo que es así, y se condensa con una presión del FBI, de la CIA, en contra de toda participación popular interna. Muy represivo el esquema norteamericano. Ahora, tenemos un mundo ahí. Hay movimientos latinos, afroamericanos, las AFL-CIO, hay vida sindical. ¿Qué pasa? ¿Nunca se van a expresar de un modo político participativo genuino? Fíjate que ahora se está dando una cosa interesante, por lo menos se está visibilizando, que todos los días hay incidentes en las calles. Todos los días de protestación. Desde tiroteos, asesinatos de todo tipo, explosiones antirracistas por parte como respuesta a la política racista de la policía norteamericana, pero como nunca se ha visibilizado eso, parecía que en Estados Unidos nunca pasaba eso, cosa que pasa en cada uno de nuestros países en América Latina, siempre hay crímenes de estas características. Sin embargo, hay como que alguien me ha dicho, bueno, ahora dejemos que esto se exprese, sí. Y ahí yo creo que también está demostrando de que el pueblo latino norteamericano y afrodescendiente está harto de todo hartazgo, y busca salir de alguna manera, y si tiene que matar, mata, y si tiene que responder a los asesinatos de la policía, lo hace también. Y lo hace de dos maneras, o poniendo el cuerpo en las movilizaciones, o reclamando por la cantidad enorme, esto hay datos de crecimiento, de gente que está en situación de calle en los Estados Unidos. Eso que decíamos en algún momento, el tercer mundo en el corazón del monstruo,
es muy grande. Ahora, ¿ese voto dónde va? Ese voto no existe, ese voto no cuenta. Además con un esquema electoral hecho para que no se vote. Además del macartismo, es día martes se va a votar. No hay permiso laboral para votar. Claro, es como decir, no voten. Parecen las elecciones españolas que se anuncian para el 25 de diciembre. Votará Santa Claus y los 3 Reyes Magos. Claro, es un intento muy directo de quitar participación. Da la sensación que la participación de los pueblos molesta. Algo que no vamos a descubrir ahora, pero vale la pena refrendarlo, ¿no? Sí. Se ratifica nuevamente eso. Ratifica nuevamente que lo que no quiere es que la gente decida su propio rumbo. Yo creo que eso, en momentos en que crece la crisis, que no resuelve y demás, se puede tornar peligroso. Porque si vos cerrás un camino, bueno, el torrente en algún lado va a salir. En algún lado tendrá que reventar. Me parece que es difícil. Y algo de eso se vio también con la irrupción de este candidato de izquierda, ¿no? Como tuvieron los norteamericanos. Claro, que fue también un fenómeno interesante, ¿no? Sobre todo como fenómeno, más que la candidatura, sino el hecho que expresó, ¿no es cierto?, un sector interesante de la población, de la juventud, por ejemplo, ¿no? Está bien hacer suerte de embudo. Ahí al que apoyó a Sanders no le queda otra que apoyar a Clinton. Es muy difícil que traslade el voto hacia Trump. Hacia el voto verde, Claro. ¿no? Pero muy poco, sí, no tenían forma de poder desarrollarse. Pero fue interesante la fuerza que le hizo, ¿no? Y se lo hizo a Clinton. Bueno, dicen los analistas norteamericanos que son los 2 candidatos más resistidos que han llegado a un proceso electoral de este tipo. ¿No? Tanto Trump como ella. O sea, ninguno de los dos es muy querido, digamos, la imagen negativa de ambos es muy alta. Es muy grande, sí, eso es interesante. La imagen negativa de los dos es muy parecida. Sí. Ayer lo decía un corresponsal de Telesur, que en la calle él lo que escucha es que todos están en contra de los dos. Entonces dice, ¿quién gana? Gana el que tiene un poquitito menos de oposición, ¿verdad? Pero ahora se está jugando el destino de nuestro continente en los próximos 10 años aproximadamente. Esta es la situación, la que están narrando de Estados Unidos, con dirigentes desprestigiados, una economía en baja, situación social realmente preocupante. ¿Podrá Estados Unidos imponer su política en el próximo decenio a América Latina? Es un interrogante abierto. Yo sé que no hay respuesta posible en términos científicos directos. Lo que sí va a fortalecer es la Alianza del Pacífico. Eso sí, porque le permite un relacionamiento tentador. Son espejitos de colores muy importantes, lo que le ha ofrecido a todo el marco de adherentes de la Alianza del Pacífico. Y en ese sentido me parece que ambos candidatos van a seguir, gane quien gane, eso lo van a mantener, y eso eso que es el ALCA, que siempre va a ser uno de los factores que como pueblos vamos a tener que enfrentar. Volver a rechazar. En la calle, indudablemente en la calle, porque eso nos afecta a todos y a todas, ¿no? Sí, sin duda. ¿Pensás que puede tener éxito la propuesta norteamericana para América Latina? Ellos van a seguir ese camino, el problema somos nosotros. O sea, cómo respondemos, digamos. Y la respuesta... Bueno, el quiebre del UNASUR, la devaluación del UNASUR es muy grave, es una gran herramienta. No, pero eso ya está perdido, digamos. Yo creo que no hay posibilidad de una respuesta... Ya está perdido. No hay una posibilidad de una respuesta institucional en ese plano nuestro. O sea, la respuesta está en otro plano, y la respuesta está en la movilización popular y en la posibilidad de construcción de una nueva alternativa popular, política. Sin política no hay nada que hacer. Y la política no se va a generar desde arriba esta vez. Esta vez se genera desde abajo, no tenemos otra posibilidad. Lo que pasa es que si no hay una mancomunión de la región para rechazar las políticas norteamericanas, cada uno de nuestros países no tiene el peso específico necesario, por grandes que sean, ¿no? En Brasil tenemos que depositar todo en un solo lado, que es Están por pasar buena información, ¿no? En Brasil tenemos la única posibilidad, ¿no es cierto?, digamos, la recomposición de ese movimiento popular atrás de Lula, pero para eso va a pasar un periodo de tiempo. Mientras tanto, Temer va a seguir aplicando, con toda la crisis que implica, porque no tiene respaldo, evidentemente es un gobierno deslegitimado desde su inicio, sí. Pero eso es un problema político. Lo que yo creo que habría que resucitar, digo, porque está un poco frenado en estos últimos años, es el ALBA, la alianza, esa alianza que realmente reunió una cantidad de países y trató de sumar
a todo eso el alba de los pueblos, claro. o sea, Los movimientos sociales, los movimientos populares. sociales, porque necesitamos una alianza regional para enfrentar esto. Claro. La CELAC y la UNASUR están paralizadas, lamentablemente, pero existen como organismo y habría que potenciarlos, pero me parece que el ALBA, en un enfrentamiento con el tema de la Alianza del Pacífico, es el organismo ideal para plantearnos, ya que no suman tantos países, por lo menos sumarnos desde los pueblos, desde la Alianza, desde el ALBA de los pueblos, que sí existe. En cada país hay un ALBA movimiento, o gente que está dispuesta a aportar a esa idea de la alianza que largó Chávez y Fidel, ¿verdad? Y vos sabés que en ese sentido, ahora que mencionás eso, ustedes estuvieron charlando con varios dirigentes gremiales también. Tengo una percepción en Argentina y también en algunas otras zonas, la distancia que hay entre el dirigente, el militante social, gremial, campesino, obrero, y el dirigente político es bastante importante. El dirigente político promedio, no quiero generalizar mucho, pero balbucea, no entiende muy bien. Es decir, cada vez que habla el dirigente político popular, dice, no queremos desestabilizar, vamos a la paz y vamos a construir todos juntos y vamos a armar un consenso. Y el dirigente gremial dice, no, acá el problema es el proyecto, la unidad del continente, ir a fondo, los intereses concentrados. ¿No? Hay porque están a pie de calle. Los dirigentes políticos a veces están muy lejos, sobrevuelan, ¿viste? Pero muy por la altura. Y además me preocupa mucho eso. Esta reivindicación ya gastada de la democracia que se hace, digo, por lo menos decir qué democracia queremos, o sea, digo de la dirigencia política. Sí. No es cuestión de salvar cualquier democracia, es plantearse, ¿es posible en la Argentina o en cada uno de los países que están asediados por la derecha luchar por una democracia participativa, por una democracia popular y sacarnos este lastre, este corset que es la democracia, que nos la ponen siempre como forma de cerrarnos el camino hacia profundizar proyectos populares en serio? Yo a veces escucho a los dirigentes políticos, incluso los de nuestro lado, que dan vergüenza, realmente. pero no sabés qué quieren finalmente. Al final pensás que lo que quieren es tener un escaño, un puestito, ganar unos pesitos más de lo que ganan. En cambio el movimiento social, el movimiento sindical, está a la altura de las circunstancias. Y de hecho, cuando se está pidiendo un paro nacional, más allá de las dificultades que hay para que la CGT se sume o no se sume, digo, es porque hay una demanda, hay un respirar en la nuca de ese dirigente. Tal cual. Y el tipo escucha el mensaje. Bueno, yo creo que la corriente sindical federal plantea la importancia de la cuestión programática. Yo creo que eso es muy importante. Me parece que es un punto clave que necesitamos resolver, que sin eso es muy difícil. Si tomamos históricamente, el movimiento obrero argentino ha tenido distintas etapas con protagonismo y siempre ha habido el programa La Falda, Huerta Grande, el programa de Ongaro, los 26 puntos, ¿no es cierto? Es decir, Gualdini. Es decir, siempre hubo una cuestión que sirvió como el ancla, ¿no es cierto?, alrededor de la cual nos nucleamos y por la cual unificar el movimiento y la lucha. Yo creo que eso me parece una cuestión fundamental. Y de lo que decía Carlos sobre el tema de la democracia, ahí hay otro problema que también es serio, que es el problema teórico, diría yo, ¿no es cierto? Es decir, en realidad habría que enjugar toda esta experiencia de estas décadas últimas teóricamente también, porque hemos hecho una experiencia histórica con las limitaciones que ha impuesto la realidad. Entonces eso hay que resolverlo. Creo que en determinado momento la caída del muro, el fracaso de los movimientos guerrilleros, digamos, determinaron un retroceso muy fuerte hacia un área que no era la nuestra, que era la democracia liberal, digamos. Bueno, nos tuvimos que conformar y la aprovechamos en cierta medida y avanzamos. Lo que sí sabemos, pero ahora sabemos en términos continentales, una coalición de los pueblos exigiendo a sus propios estados una participación mayor en contra de los proyectos neoliberales puede incidir. Es decir, una internacional tiene que haber de alguna sindical, manera, podríamos decir, del sur del continente, tiene incidencia, puede tener incidencia. Y en ese sentido el tema comunicacional también. Otra de las cosas que me decía la gente de Brasil es,
lamentable la política de comunicación del PT, lamentable. Sí. Dejó todo en manos de ellos. Si nosotros tuvimos problemas, que los tuvimos, lo de Brasil es tierra arrasada. Hablen ustedes, en lugar de elegir desde el campo nacional. Ahí hay un problema, Gabriel, que yo creo que hemos concebido solamente a la cuestión de los medios como un instrumento. Y en realidad los medios hoy ya no son solo un instrumento, son una parte del poder, porque son intereses económicos poderosos. Tengamos en cuenta, mirá lo que pasa con el celular. Es decir, vivimos intercomunicados a partir de la tecnología nueva que las grandes corporaciones internacionales dominan y manejan. Son un poder económico fuerte, no son solamente un instrumento de la clase dominante, son la clase dominante. Eso en alianza con el sector financiero. Claro, lo que pasa es que hay momentos en los cuales vos tenés estados poderosos como el argentino o el brasileño, podés darte el lujo de generar instancias de comunicación mucho más potentes y no se ha aprovechado esa circunstancia. Tenés que liquidar la base económica que tienen. Porque fíjate, en la misma Argentina, Clarín no es solamente un diario, Clarín es un monopolio económico fuerte. Si vos no estás dispuesto a avanzar sobre eso, bueno, te van a comer, ¿viste? Si a la vez son un gran poder económico y a la vez son un elemento de creación de sentido común en la sociedad, bueno, estás en el horno. De alguna forma tenés que liquidar eso. O sea, tiene que ver también con la intervención. Es cierto, es un debate largo. Yo creo que al costado, mientras se da esa batalla, no es imposible crear medios bien realizados. Es una determinación. Es decir, tampoco necesitaba, digamos, derrotar a Associated Press, el gobierno argentino, para poner un buen medio de comunicación. Se pone una autocrítica del gobierno nacional y popular que pasó, qué pasó con los medios. O sea, pasamos de Magneto a Spolsky, digamos, realmente no estuvimos muy a la altura, ¿verdad? Y teniendo una ley como la que teníamos. Exacto, y una mezquindad tremenda para desarrollar medios comunitarios, se pusieron trabas, se hizo clientelismo. O sea, y esto en Brasil fue peor todavía, porque en Brasil directamente se lo regalaron a la cadena Globo y a todo lo que significa eso, y bueno, y eso le dieron el golpe. O sea, entre eso y el grupo de diputados de las iglesias, no sabes cómo ha crecido el poder de los neopentecostales en Brasil. Son un poder en sí mismo. Y el bloque de diputados de la Biblia, como lo llaman los bíblicos, son los que mandan, digamos. Todos negocian con ellos. Eso evidentemente no tiene, suerte que todavía no estamos en esa. Aunque no tiene ninguna posición progresiva, ¿no? No. De allí no sale nada popular. No, eso es golpismo puro. Pero me contaba un compañero del PT que cuando él llegó hace 4 años a su barrio, él vive en un barrio donde su cuadra son 600 metros. Había 3 iglesias, ahora hay 8. En 600 metros hay 8 iglesias. Me dice, esto multiplicarlo por todo Brasil y te vas a dar cuenta del poder que tiene esta gente. Los neopentecostales, que son reaccionarios, macartistas, machistas, patriarcales, todo lo peor. Bueno, acá tenemos que trabajar con los curas del tercer mundo y con los nuevos. Yo creo que la opción por los pobres, digamos, creo que hay que trabajar ahí, porque si no, no vamos a poder forjar una alianza suficientemente. Es que las fuerzas espirituales también inciden en política. Y lo que uno cree, lo que uno siente, tiene desarrollo, sobre todo en pueblos como los latinoamericanos, que tienen fibra, pasión, tienen un modo de comunicación distinto. Lido, gracias por estar aquí. Gracias a vos por la invitación. Carlos, la seguimos. Gracias. Gracias a Gabriel, el programa.